¿Tenemos un Dios bueno? Amén. Siempre es bueno, ¿cierto? Este año comenzamos una nueva serie titulada Mejor que el anterior, hablando de todo este tema del año y todo lo demás. Y les voy a ser sincero, predicar ese sermón no es fácil y vivirlo menos. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Nosotros siempre, ya llevamos como 3 domingos hablando de que siempre tenemos como una serie de cosas que queremos cumplir en el nuevo año y todo lo demás. Y la misión con esta nueva serie es que conectemos con Dios, que conectemos con otros, que conectemos con un ministerio y que podamos ser capaces de conectar con la misión. ¿Amén? ¿Cuántos quisieran hacer todos esos pasos? ¿Amén? ¿Amén o no amén? Y bueno, iniciando con esto, entonces el tema de hoy se habla acerca de conectarse con Dios. Conéctate con Dios. Y pareciera que fuera algo así como sencillo. Y sí lo es, pero tiene ciertas implicaciones. Pero antes de entrar al tema, quisiera contarles la historia de un señor. El nombre no es muy conocido, de pronto ninguno lo ha escuchado. Es un señor que se llama Antonio Monroy. Creo que lo tienen ahí en pantalla. Ok, bien, este señor tiene 53 años. Hasta ahí todo bien. Lo único es que en el mundo esta es la persona con más títulos universitarios en el mundo. Mire, ha terminado carreras en ciencias empresariales, derecho, fisioterapia, ciencia de la actividad física, deporte, criminología, ciencias jurídicas, de las administraciones públicas, psicología, turismo, historia del arte, trabajo social, humanidades, educación social, relaciones laborales y recursos humanos. Todas esas son las carreras que ha estudiado. Pero no se quedó corto, sino que también tiene unos posgrados. Tiene un doctorado en economía financiera, otro en actividad física y deporte, un certificado en actitud pedagógica, un máster en gestión de instalaciones deportivas y un diploma de estudios avanzados en derecho mercantil. Siempre ha estudiado más o menos. Yo creo que si le preguntaran cuántos libros ha leído, dijo, no, ya perdí la cuenta. Después de 120 perdí la cuenta. Bien, calidad por el señor, ¿sí? Pero ¿a quién no le gustaría tener un currículo así? Que la hoja de vida fueran por ahí unas 10 páginas. Y yo he estudiado esto, y yo he estudiado lo otro, y he hecho esto. ¿Saben? Si alguno quisiera tener la hoja de vida así, no es más sino que estudie todas estas carreras. O sea, si de pronto tuviera que dar una conferencia, imagínense que él lo invitaran a dar una conferencia y no, es que no tenemos quien hable sobre psicología. Ah, no, yo sé. No, pero es que también necesitamos que hable de derecho. Ah, yo también sé. ¿Y de educación física? No, también. Interesante, ¿no? A cualquiera nos gustaría tener una hoja de vida así. Bueno, en la Biblia hay una persona que tiene una hoja de vida similar. Aunque en ese tiempo no se usaban hojas de vida, hay alguien que sí tenía de qué gloriarse. Y el Antonio Monroy se llama este señor, de la Biblia sería algo así más o menos lo que Pablo fue en ese momento. Él no siempre se llamó Pablo, se le llamaba Saulo de Tarso, ¿sí? Ahora, si Saulo de Tarso o Pablo viviera hoy en día, yo creo que serían varias cosas bien interesantes. Primero, a donde lo invitaran a predicar. ¿Qué pasaría si de pronto uno estuviera aquí enseñando y llega Pablo? Bien, ¿no? Por ejemplo, ¿se imaginan que uno estuviera haciendo una conferencia y llegara alguien que tiene un poco de estudios? No, yo me bajo. Yo digo, no. ¿Por qué? Porque a veces, porque esta persona pues, se nota que sabe bastante, que tiene mucha experiencia. Bien, Pablo tenía varias cosas de qué gloriarse. Pablo sería más o menos así si fuera hoy en día. Primero, tenía un montón de títulos, como este señor. Lo más probable es que Pablo también tuviera una ciudadanía a la cual pudiese entrar a cualquier país, entrar y salir sin problema. Lo más probable es que también fuera alguien a quien las personas le gustaría invitarlo a dar conferencias o a debates. Lo más probable también es que Pablo hablara entre 4 o 5 idiomas. Yo hasta ahora sé uno. y a veces me equivoco. Y todas estas cosas, muy bien. Pero ¿saben? Aunque Pablo sería el Antonio Monroy de hoy en día,
en ese tiempo, Pablo tenía muchas cosas buenas, o sea, sabía muchas cosas. Y aparte de todo eso, Pablo tenía dinero. Aunque ya cuando termina su vida, pues acabó todo, él tenía dinero. Si no es mal, los viajes misioneros los pagaba la mayor parte de él. O sea, la mayor parte del dinero salía de dinero de él. Y en ese tiempo no era nada barato rentar un bote por 5, 6, 7 años, meses. O sea, se necesitaba capital y Pablo tenía capital. ¿Pero por qué? Pues porque Pablo había estudiado bien. Pero ¿saben? A pesar de todo eso, Pablo llega y dice algo en Filipenses. Dice que todo eso simplemente no valió de nada. Simplemente todo lo que él era, todo a lo que él había aspirado en algún momento ser en la vida, simplemente para él dijo algo así como que esto me es, literalmente lo dijo, basura. Bien interesante, ¿no? O sea, todo lo que luchó durante mucho tiempo, todo lo que quiso alcanzar, y que en un momento dice, no, todo esto me es basura. ¿Qué hace que Pablo quiera decir esto? Y eso es a lo que nos lleva el punto número 1, que para Pablo nada era más valioso que estar conectado con Dios. Pablo lo dice así, dice Filipenses 3, 7 y 8, dice, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Bien interesante, ¿no? Pero ahora bien, le estoy contando mucho de Pablo y le estoy diciendo así como por encima lo que Pablo era. Pero vamos a estudiarlo más a detalle, ¿sí? Dice la primera parte del versículo, dice, todo aquello que para mí era, ¿qué? Ganancia. En términos económicos, ganancia es, tenía algo antes y ahora tengo más, ¿sí? Tenía algo antes, ahora tengo más, y la ganancia es el producto, lo que sale del producto neto y lo que yo me gano, pues, esa es la ganancia. Bueno, Pablo dice que todo lo que tenía por ganancia, lo que para él era valioso, simplemente lo tenía por pérdida. ¿Pero a qué se refiere con todo eso que Pablo dice que tenía por ganancia? Bien, tendríamos que ir a Filipenses 3, 5 y 6. Vamos a ver ahora sí el currículum vitae de Pablo. Dice, ciudadano circuncidado al 8º día. Bien, voy a explicarle un poquito, porque esa palabra de circuncisión siempre pega y uno dice, pero circuncisión, ¿qué será? Bien, la circuncisión fue lo que el pacto de Dios con Abraham decía que los niños debían ser circuncidados al 8º día, que es bien interesante porque los niños no se podían circuncidar antes ni después. Los hebreos tenían la costumbre de circuncidarlo al 8º día. Cuando una persona era extranjera y quería convertirse al pueblo hebreo, ¿qué pasaba? Se tenía que ser circuncidado, pero era más valioso la persona que era circuncidado al 8º día porque indicaba que era un ciudadano hebreo de nacimiento. Los ismaelitas, el pueblo de ismaelita acostumbraba a circuncidarse a los 13 años, pero el pueblo hebreo a los 8 días. O sea, Pablo en el entorno en el que él estaba era alguien importante. ¿Por qué? Porque decía, yo soy hebreo de hebreos, o sea, yo nací siendo hebreo. Es como si hoy en día, para traerlo un contexto hoy en día, es como si hay personas que quieren alcanzar la ciudadanía estadounidense. Pues ¿por qué? Porque, si no estoy mal, creo que la ciudadanía estadounidense permite que usted pueda ir a varias partes del mundo sin permiso alguno, ¿sí? O sea, sin tener que pedir visa ni nada así. Bien, siendo hebreo, pero para los ciudadanos, no es lo mismo un ciudadano estadounidense que nace allá, se cría allá, que tiene la nacionalidad por nacimiento, a un migrante que llega a Estados Unidos y se nacionaliza. ¿Por qué? Porque tienden a haber ciertos factores. Tiene más beneficios aquella persona que nace allá y vive allá. Bueno, así era para los hebreos. Aquel que era circuncidado al 8º día, o sea, era más importante que inclusive cualquier otro judío que se acercara, que haya sido convertido al judaísmo, al que fuera hebreo. Bien, sigue diciendo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Hasta ahí bien. Hebreo de hebreos, o sea, había personas que podrían gloriarse de cualquier cosa y él decía, yo soy hebreo de hebreos, o sea, estoy por encima, pareciera como si
Pablo aquí estuviera haciendo así como marginando a los demás, ¿no? Como diciendo, no, yo soy hebreo de hebreos, ustedes de pronto no, pero yo soy hebreo de hebreos. Y dice, en cuanto al celo, en cuanto a la ley, fariseo. Bien, sabemos que los fariseos en ese tiempo eran los doctores, los maestros de la ley. Aquel que era fariseo, o sea, era la crème de la crème. O sea, era lo mejor de lo mejor. Por eso es que cuando Jesús se acerca a los discípulos y le dice, dejen todo y vengan a mí, síganme, no, o sea, para ellos fue una esperanza. ¿Por qué? Los judíos también, si por ejemplo mi papá era carpintero o era metalúrgico, por decirlo así, trabajaba en la ornamentación, se supone que yo como hijo tenía que seguir el mismo camino, yo iba a ser ornamentador. Pero si había un rabino que en la escuela te decía a ti, sé mi discípulo, sígueme, usted, o sea, usted se había ganado prácticamente la lotería. ¿Por qué? Porque usted iba a pasar a ser una persona importante. Es como si usted toda la vida estuviera trabajando en un trabajo normal y de pronto le dijeran, mire, nosotros lo elegimos a usted para que sea parte del Congreso. ¿Usted dejaría su trabajo? Claro, porque haría muchas cosas, sería una persona de importancia. Así pasaba con los judíos. Quien era fariseo era una persona sumamente importante. Y él dice, yo soy fariseo en cuanto a la ley, fariseo. O sea, y dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Creo que ese es el título por el que más conocen a Pablo o a Saulo de Tarso. ¿Por qué? Porque Saulo le encantaba perseguir a los cristianos para meterlos a prisión. O sea, era tanto lo que amaba al Señor o tanto lo que él buscaba obedecer la ley que cuando veía a un cristiano, a un hereje que lo llamaban en ese momento, lo buscaba para meterlo a la cárcel. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Interesante, ¿no? O sea, no había nadie que pudiese decirle a él, no, Pablo, tú fallas en esto. Nadie podía decirle eso a él, ¿por qué? Porque él era irreprensible. O sea, era disciplinado con la ley. Pero lo interesante de todo esto es que Pablo, a todo esto que le estoy diciendo, o sea, tenía ciudadanía, tenía un estatus en la sociedad, inclusive tenía modos de conseguir muchas cosas. Dice, todo esto lo tengo por basura. Toda la vida luchando por algo y que en algún momento le digas, esto lo tengo por basura, tiene que ser por algo más grande de todo lo que tú has luchado. Y eso es lo que le pasó a Pablo. Pablo en su historia conoció a Cristo y el conocer a Cristo lo hizo entender que todo lo que él tenía en la tierra, todo por lo que había luchado durante tanto tiempo, simplemente no valía nada en comparación con Cristo. Bien, ¿por qué? Porque Pablo tuvo un encuentro cercano a Jesús. Dice Hechos 9:36 que cuando Pablo iba a Damasco, en esa historia donde él iba a Damasco, ¿pero a qué iba? Mire, dice Hechos 9:36, en el viaje sucedió que él acercarse a Damasco. Bien, Pablo iba a Damasco porque iba a buscar unas cartas para meter preso a los cristianos. O sea, no iba de vacaciones, sino que iba a buscar unas cartas para poder apresar a los cristianos, unas cartas de extradición, para sacarlos de su tierra y meterlos presos. Y dice así, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Y ahí le responde Jesús, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Contestó la voz, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Interesante, ¿no? O sea, Pablo iba con un propósito y Jesús se le aparece, lo deja ciego y lo hace caer del caballo o sea, queda ahí como en shock. Y ahora llega a Damasco, no puede hacerlo a lo que iba porque Jesús comenzó a trabajar en él. Y lo más interesante fue que quedó odiado por todos, porque ahora, después de que llega a Damasco, lo sanan, hay una persona que es Ananías, que es el que tiene que ir, que Dios también le habla a Ananías y dice, ve allá y sánalo. Interesante porque Pablo había quedado ciego. Imagínense,
lo conocían porque era perseguidor de la iglesia. Ahora bien, si le dijeran a usted, mire, vaya allá donde está el perseguidor de la iglesia, ¿qué haría usted? Pues si es por mí, yo no voy. ¿Por qué? Porque sé que si me está persiguiendo, lo más probable es que cuando alguien lo persigue a uno, ¿qué hace uno? Correr, huir, en vez de encontrarse con el que lo persigue. Pero llega allá y esto es lo que pasa. O sea, él era un fariseo que perseguía a la iglesia y el miedo de Ananías era, voy a llegar a donde Pablo, me va a matar. Pero Dios tenía propósitos. Y Jesús cambia la mentalidad de Pablo. ¿Por qué? Porque en ese momento ya hubo un cambio de prioridades. Pablo tenía una misión que iba a hacer a Damasco, según su mente farisea y completamente sacada de lo que es en verdaderamente el Evangelio. Pablo va a Damasco con una misión. Pero ¿qué pasa? En el momento en el que conoce a Jesús, su prioridad cambia. Y esto es el centro de todo. ¿Cómo hacemos nosotros para conectar con Dios? Cuando comenzamos a ver un cambio de prioridades. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, comienzan a haber un cambio de prioridades en nuestra vida. Nosotros, antes de conocer a Jesús, simplemente vivíamos alejados de Él. Las prioridades nuestras eran completamente diferentes a las prioridades que tenemos cuando conocemos a Jesús. El comenzar a conectar con Dios tiene que ver con eso. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús verdaderamente, comienzan a haber un cambio de prioridades. Tanto así que Pablo ya no perseguía a la iglesia, sino que ahora ¿qué? Se dedicó a predicar el Evangelio. Y si volvemos al texto, que es lo que dice, todo esto lo tengo por basura, o sea, todo lo que he conseguido lo tengo por basura. ¿Por qué? No es porque todo eso lo iba a desechar, no, sino que simplemente para él sí no valía nada. O sea, todo lo que había alcanzado durante toda su vida, todo el esfuerzo, noche tras noche, día tras día, sol a sol, todo lo que había hecho simplemente no valía nada comparado con conocer a Jesús. Dice Gálatas 1 al 11, cuando él está hablando a los propios judíos, dice, quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que yo predico no es invención humana. No la recibí ni la aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. O sea, fue Jesús el mismo que le enseñó a Pablo el Evangelio. Recordemos que Pablo durante unos años viajó a Arabia y ahí lo más probable es que Jesús estuviera con él y le enseñara personalmente el Evangelio. Interesante, ¿no? ¿A quién no le gustaría que el Evangelio fuese presentado por el propio Jesús? Amén. Sin embargo, todo eso, el encuentro con Jesús fue tan grande que Pablo tuvo un cambio de prioridades. Y hagamos un ejercicio mental. Si ahorita nos preguntaran qué es lo más importante para nosotros, lo más probable es que comenzáramos. Lo más importante para mí, la salud, mi familia. Lo más importante para mí, el trabajo, porque si no trabajo. Lo más importante es que no llueva mañana. Y de pronto nos dijeran, ajá, ¿y Dios? Ah, no, sí, Dios es lo más importante, sí. Pero ¿por qué no lo dijimos desde el inicio? Uno le preguntan, ¿qué es lo más importante para usted? Y uno a la cabeza le... Es más, hágase esta pregunta, ¿qué es lo más importante para usted? ¿Y cuál es la primera imagen que se le viene a la cabeza? Familia, hijos. Y a veces tiende uno a pensar así. ¿Y Dios? Ah, no, sí, Dios es más importante. ¿Pero por qué? Porque muchas veces nuestras prioridades están más enfocadas en lo terrenal que en lo espiritual. Muchas veces nuestra mente divaga tanto en este día a día que nuestras prioridades están acomodadas a nuestro entorno, a nuestra vida acá. ¿Qué pasó con Pablo? Sus prioridades tuvieron un giro completo. ¿Quiere decir esto que de pronto vamos a dejar de trabajar, de comer, de salir de nuestras casas, que no vamos a hacer nada más? No, sino que al conectarnos con Dios, nuestra manera de pensar va a comenzar a cambiar. Y nos da propósitos. A veces nosotros pensamos que el propósito de Dios para nuestras vidas es que tengamos que dejar todo atrás, dejar nuestro trabajo, nuestra familia y solamente lo único que voy a hacer 24/7 es orar. Y Dios, el plan más grande que Dios tiene es en tu trabajo, porque Dios por eso nos pone en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque ahí, en ese momento,
en ese lugar es donde Dios quiere conectar con nosotros. Es donde Dios quiere que a medida en que tú estás trabajando estés presente. Dios está conmigo. Es a medida donde tú estás trabajando, es donde Dios quiere que tú lo tengas presente siempre. Y ¿saben? Eso no es fácil de vivir y tampoco de enseñar. Porque si le soy sincero, muchas veces este debería ser el molde, pero muchas veces no es así. A veces pueden pasar horas y horas y de pronto uno no piensa en que está conectado con Dios. Puede pasar a veces hasta días que no leemos la Biblia, pueden pasar hasta días que no oramos. Pero lo más importante de todo es que Dios está ahí dispuesto a que nos conectemos con Él siempre. Y Él está dispuesto siempre que nosotros a veces llegamos y estamos en una etapa donde pareciera que nos alejáramos de Él, pareciera que nos desconectáramos de Dios. Él siempre está dispuesto ahí. Él nunca nos va a dejar y eso nos llena de alegría, amén. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que nos espera, tenemos un Dios bueno, el cual quiere que nuestras prioridades cambien para bien, el cual quiere conectarse con nosotros. Y eso es lo que nos lleva al segundo punto. La comunión es una evidencia de estar conectado con Dios. Dice Filipenses 3:9, y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Bien, ya vimos que Pablo dejó todo atrás. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Quiere decir que tengo que dejar todo? No, simplemente que lo más importante tiene que ser Cristo. Y dice él, y encontrarme con Él, no en mi propia justicia. Ahora, sí, ya les hablé de que tenemos que conectarnos con Cristo, de que tenemos que vivir así bien cercanos a Él, pero ¿cómo lo hago? Creo que esa es la pregunta que se aparece en la cabeza de uno, ¿no? ¿Cómo lo hago? Bien, cuando yo comencé el Evangelio, yo tenía en la cabeza esa idea de que Dios era así como un juez que estaba ya sentado en un trono, y yo estaba así bien chiquitico, aunque es así, pero yo estaba bien chiquitico allá y cuando yo pecaba, Dios le daba el mazo más fuerte y yo pensaba, ay no, Dios me está castigando más. Y cuando me pasaban cosas malas, así, por ejemplo, iba en la bicicleta ya estaba niño, me caía y me raspaba, yo decía, ay, eso fue porque no oré hoy, ¿sí? Yo sentía que como fuera un Dios vengativo así. Pero ¿saben? La religión nos hace pensar eso, de que es Dios como un Dios que está así y le dice, usted no puede hacer esto, 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 usted no puede hacer esto. Y entonces uno le pregunta, Dios, pero entonces, ¿qué puedo hacer? Eso no, tampoco. La verdad es que no es así, es muy alejado. Por eso el versículo dice, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino que la que se obtiene mediante a la fe en Cristo. O sea, yo quiero unirme a Él, pero ¿cómo hago para unirme verdaderamente a Él? No por la ley. Pablo sabía que inclusive intentando cumplir la ley, no lo hacía, tenía que tener fe en Cristo. Y eso es la verdad completa del Evangelio. ¿No ha sentido que a veces uno intenta cumplir toda la ley? ¿Qué pasa? Fallamos, no somos capaces. Dice, inclusive Pablo en Romanos, dice, queriendo hacer el bien que quiero, no lo hago, termino haciendo el mal que no quiero, eso hago. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo que está manchado completamente con el pecado, pero gracias a Jesús podemos encontrar paz en Él, podemos encontrar esa comunión que podemos tener directamente entre mí y Él. Porque antes no era así. ¿Recuerdan el Isaías cuando se presenta ante Cristo? Ante Dios dice, ay de mí que soy hombre pecador. ¿Por qué? Porque él entendía que un Dios santo no puede tener comunión con el pecado. Y nosotros intentando por la ley tampoco pudiésemos tener comunión con Él. Necesitamos a Cristo Jesús. Y la manera en que yo me puedo conectar con Dios es a través de la fe en Cristo Jesús. No hay otra forma en la que yo pueda conectarme con Él, sino a través de Cristo Jesús. Por eso es que necesitamos conocerlo. ¿Por qué? Porque al conocer a Cristo, al encontrarme con Él, al querer acercarme más a Dios, me conecto con Él. Pero esto no es posible si no fuera gracias a la justificación.
¿Por qué? Porque nosotros fallamos bastante, ¿verdad? Todos fallamos. Quisiéramos no fallar, pero siempre fallamos. Y la justificación tiene que ver algo así con un salón de clases. Inclusive, sí, yo creo que nos lleva cuando niños, cuando llega el profesor y dice, bueno, hoy vamos a hacer un examen sorpresa. Uy, de qué sé. Y llega, vamos a hacer un examen bien complicado de aritmética. Yo que soy negado para la matemática. Y bueno, llegamos ahí y comenzamos al examen y todos comenzamos a escribir. Listo, comenzamos ya. Y de pronto, ¡pum!, llegamos y le entregamos los exámenes al profesor. Ahí uno lo deja así como con los ojos, uy, no, me fue mal, yo sé que me fue mal. No sé en qué me equivoqué, no sé en qué fue el que le pegué bien. Dejamos el examen ahí, ¿sí? Imaginemos que estamos todos en un salón de clase, lo dejamos ahí. Llega al día siguiente el profesor con los exámenes ya resueltos. Y comienza, Andrés, no le puso ni el nombre, 0. Y comenzamos, Sebastián, no, pudo resolver una que otra, pero todas estaban mal. Las que resolvió estaban mal, la única que no resolvió fueron las que no hizo. La única que estaban bien fueron las que no hizo, 0. Y llega el otro y claro, uno va como un chivo al matadero, va uno allá todo triste, no, ¿qué me espera a mí? Pero de pronto llega Erika, que ya era la última, ya bueno, ya otro 0 más, ya que... Y dice, el profesor saca así la hoja y dice, ay mira, Erika las pegó todas, ¿de quién se copió si todos salieron mal? Y llega Erika uy, un 5, bien, una más, súper. Y el profesor entre todo eso, como lo ve a todos llorando y pensando en que los papás le van a pegar cuando llega a la casa, llega el profesor y dice, ¿saben? Esta nota que sacó Erika la vamos a compartir con todos. Es decir, como Erika sacó A, todos van a tener A. ¿Qué haría Andrés? No, yo me pongo a... Salte, bien, súper. ¿Sí? ¿Saben? La justificación es un ejemplo, y ese ejemplo es muy pequeño comparado con lo grande que es la justificación. Es mi examen reprobado, mi vida reprobada, cambiada por aquel que nunca falló. Cristo nunca falló, no tuvo pecado, pero a pesar de todo eso, Cristo se hace ver como nosotros. Dice Juan 1, el que habitó entre nosotros, Cristo se hizo hombre, nunca pecó, para que nosotros tuviéramos vida eterna, para justificarnos. Y dice Romanos 5:1 que nosotros, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, ese velo que antes estaba, que no nos dejaba ver a Dios, ahora podemos entrar ante Él, tener comunión con el Padre Celestial, como lo dice Hebreos 10:19. Podemos acercarnos ante el trono del Padre Celestial gracias a que Jesús murió por nosotros. Y lo que quiero que entendamos en este día es que conectarnos con Dios vale la pena. Conectarnos con Dios día a día vale la pena. Costó el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos una vida eterna y tuviéramos comunión con el Padre. ¿Lo creemos? Amén. Creemos que Jesús vino aquí, habitó entre nosotros, no pecó para que nosotros tuviéramos esa conexión con Dios. Amén. Y entonces, ¿por qué a veces nos cuesta tanto conectarnos con Dios? Es interesante, ¿no? A veces quisiéramos todo el día estar conectados a Él, quisiéramos todo el día estar orando, todo el día estar leyendo la Biblia. Y a veces nos cuesta orar, ¿verdad? A veces estamos dispuestos a orar y pasa una cosa, pasa otra y se nos olvida y estamos dispuestos a leer la Biblia y de pronto hasta una pequeña notificación en el celular nos desvía. Pero ¿saben? Lo bueno de todo esto es que Dios está dispuesto a conectar con nosotros. Y es por eso que tenemos el privilegio de tener el poder de conectar con el Señor. Dice, y eso es lo que nos lleva al tercer punto, en este 2025 Dios se ha dado el poder de conectar con Dios. No estamos solos. Qué buena bendición de que, Dios ha hecho prácticamente todo el trabajo pesado para que nosotros podamos conectar con Él. Dios ha hecho lo más importante, que fue romper esa barrera del pecado entre el hombre y Dios y Él,
para poder conectarnos con Él. Filipenses 3:10 dice lo siguiente: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en la resurrección, a participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. ¿Qué te motiva cada día a hacer lo que haces? ¿Qué nos motiva a nosotros cada día a levantarnos, por ejemplo, a las 4, 5 de la mañana? ¿Quién se levanta a las 5 de la mañana por gusto? Porque toca. ¿Quién se acuesta a las 11 de la noche y se levanta a las 5 de la mañana por gusto? Ninguno. Si fuera por nosotros quisiéramos seguir durmiendo. Pero lo que hace que nosotros nos levantemos temprano es que hay cosas que hacer. Lo que hace que nosotros nos levantemos temprano es que hay propósitos, hay metas, hay sueños que queremos alcanzar. Pablo durante toda la vida lo más probable es que haya tenido que batallar contra el sueño para estudiar la ley, para poder ser fariseo, para poder ser renombrado. Y todo eso que dijo él lo tengo por basura. Las motivaciones de nosotros hoy en día deben tener un motor. Y déjenme decirle que sí que está ese motor. Ese motor es el Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, tenemos la capacidad, tenemos el poder de conectarnos con Él. Y ese poder es tan grande que resucitó a Jesús. El poder que resucitó a Jesús es aquel que nosotros tenemos para poder conectarnos con Dios. Y asimismo el Espíritu Santo es aquel motor que nos debe impulsar a nosotros cada día a conectarnos con Dios. Y si no le pasa, yo creo que va a comenzar a pasarle de aquí en adelante. A veces nosotros estamos tan enfocados en nuestra vida que el Espíritu Santo toca que nos recuerde así, nos haga un pequeño recordatorio. No has orado hoy, no has leído la Biblia, conéctate con Dios. El poder que se manifestó en la resurrección, dice, y experimentar el poder que se manifestó en la resurrección. O sea, lo más valioso para Pablo en ese momento no era sus logros, sus metas, que sí que eran buenos, tenía un buen currículo, pero no era eso. Lo más importante era conectar con Dios. Lo más importante era conocer ese poder que se manifestó en la resurrección. Hoy en día hay una palabra muy usada en el ámbito eclesiástico, que es el empoderamiento. Y es una palabra peligrosa. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dicen, no, este año vamos a ser empoderados para que alcancemos todos nuestros sueños, todas nuestras metas y todo lo demás. Y vea que Pablo aquí está hablando de empoderarse, pero no para cumplir sus propios sueños, no para cumplir sus propias metas, sino para conocer a Dios, para conectarse con Él, tanto así que él en Filipenses dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque yo quisiera ya estar con Él. El poder que se manifestó en la resurrección, ese poder que en el original es dunamis, un poder explosivo, un poder capaz de cualquier cosa, ese poder lo tenemos nosotros. Dice Romanos 8:11 lo siguiente: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales. ¿Lo creemos o no? Amén. Y dice, por medio de su espíritu que vive en ¿quién? En ustedes, en nosotros. El Espíritu Santo que vive en mí es aquel que nos va a hacer conectarnos con Dios, es aquel que va a hacer que nosotros experimentemos cuán grande, cuán alto, cuán ancho es su amor. Es aquel que va a hacer que nosotros conectemos cada día con Dios. Y si nosotros queremos conectar con Dios, debemos acercarnos a Él. Solo podemos conectar con Dios al conocer a Cristo gracias a la acción que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. No podemos conectar con Dios de otra forma, sino es más que acercándonos a Él. No podemos conectar con Dios intentando nosotros en nuestras propias fuerzas a cumplir la ley. Tenemos que acercarnos a Él. ¿Y saben qué pasa cuando nos acercamos a Él? Que entre más lo conocemos, más le amamos, nuestra vida comienza a dar un giro tan grande que lo que antes para mí era una prioridad, o que lo que antes mi mente tenía como prioridad, ya no lo es. Cuando conectamos con Dios,
al leer la Biblia, al orar, al congregarnos. Todas estas cosas hacen que mis prioridades comiencen a cambiar. ¿Quiere decir esto que no vamos a tener vida? No. Lo que quiere decirnos es que nos vamos a acercar más a Él, y tanto así que nuestro deleite va a ser estar en la presencia de Dios. No hay otra forma de conectarme con Dios sino a través del Espíritu Santo. Aquel Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos es aquel que vive en ti, y es aquel que quiere que tú te conectes con Dios. Pero qué difícil, ¿no? Conectar con Dios. A veces pensamos que Dios está muy lejos, pero nada más alejado de la realidad, sino que es que Dios está cerca. Nosotros no tenemos nada más valioso que a Dios en nuestra vida. Y muchas veces sí, aunque no son pensamientos malos, por ejemplo, pensar en nuestra familia que sea importante, nuestra prioridad siempre debe estar en estar conectado con Dios. No quiere decir esto que no vamos a tener vida, sino que en nuestra vida va a estar siempre dependiente de Dios, de su palabra, de su amor para con nosotros. Creo que a veces nos pasan días que a veces ni pensamos en Dios, ¿verdad? Puede pasar hasta horas en el día que nosotros se nos olvida Dios, y no es sino hasta que nos pasa algo que, tengo a Dios. No, Dios está llamando hoy a que si has roto esa comunión con Él, si has roto esa parte que tenías antes cuando comenzaste, o en una temporada que duraste mucho tiempo en el que te acercaste mucho a Él, ese es el momento en el que Dios está usando para acercarte. Dios te está llamando esta mañana a que si en algún momento rompiste tu relación con Él, o si en algún momento estabas más cerca de Él y hoy en día oras menos, lees menos la Biblia, tenemos menos comunión, ese es el momento para acercarnos a Él. Y yo no sé por qué situaciones estemos pasando cada uno de nosotros, pero nunca es demasiado tarde para volver a conectarnos con Dios. Nunca es demasiado tarde para volver a su presencia. Nunca es demasiado tarde para estar cerca de Él. Dios te está llamando a vivir en conexión con Él. Dios ha hecho todo. Dios hizo lo más difícil, que era romper esa barrera entre el hombre y Dios. Dios ya lo hizo, nos justificó, nos dio al Hijo, nos dio poder para nosotros poder conectarnos con Él. Y Él te está llamando hoy. Todo lo que necesitamos es a Dios. Todo lo que nosotros necesitamos es a Dios. Y yo espero con esta enseñanza que en tu cabeza, si no queda nada, quede solo una frase: necesitamos conectar con Dios. Hay un autor bíblico que muchos no conocen, y es Asaf, y dice aquí, escúchelo bien, dice: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? ¿Cómo quisiéramos decir eso? Tener tanta dependencia de Dios que dijera: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón. Él es mi herencia eterna. ¿A quién tenemos nosotros sino a nuestro Dios? El mundo puede pasar, pero las palabras de Dios no pasarán. Todos nos pueden dejar. Dice el salmista David: aun si padre y madre me abandonara, con todo tú me recogerás. Dice: para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas tus obras. Miren, que a pesar de todo lo que nos pase en nuestras semanas, en nuestros meses, tengamos en cuenta que tenemos un refugio en Dios. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie y oremos. Si de verdad, si sientes que estás un poco alejado del Señor, si sientes que ya no oras como antes, si sientes que ya no amas como antes, ese es el momento para hablar con Él. Ese es el momento para decirle: Dios, aquí estoy. Sé tú mi refugio. Oremos. Señor, ¿a quién tenemos sino a ti en el cielo, Dios? ¿Quién más nos conoce? ¿Quién más es el que a nosotros calma nuestras angustias?
¿Quién es más el que a nosotros nos ama sino tú, oh Dios? ¿Quién nos ama más que tú? Nadie. Ayúdanos, Padre, a en cada momento tener esto presente. Necesitamos conectar contigo, oh Padre. Necesitamos estar en plena dependencia de ti. Tenemos que estar conectados completamente contigo, Dios. Que este 2025 sea un año en el cual nosotros vivamos conectados a ti, vivamos conectados a tu palabra, a la oración, y que a pesar de todo lo que nosotros podamos alcanzar, tú seas lo más importante. Señor, sé tú nuestro refugio, sé tú nuestro protector, oh Dios, que lo tengamos presente. Oh Dios, ayúdanos a acercarnos ante ti como un hijo a un padre, oh Dios, y si hemos fallado, pedirte perdón, y si en algún momento quebrantas nuestro corazón, oh Dios, tener la libertad de acercarnos a ti, oh Dios, porque tú eres nuestro Padre. Te clamamos, oh Dios, que nos perdones, oh Dios. En muchas ocasiones te hemos olvidado, te hemos pasado a un segundo plano. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú seas nuestra prioridad, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.